Muy buenos días, damas y caballeros. Es un placer estar con todos ustedes esta mañana en esta preciosa isla. Quisiera agradecer al Colegio de Odontólogos de Las Palmas y especialmente al doctor Navarro su amable invitación. Es un honor compartir ponencia con conferenciantes del nivel de los que vimos ayer, esta mañana y de los que sin duda veremos a lo largo de la tarde. Tal y como les ha comentado el doctor Méndez, ahora vamos a dedicarnos a hablar de implantes adyacentes. Verán que un poco lo que vamos a presentar es como un protocolo de rehabilitación. Es aquellos pasos que para nosotros son básicos para conseguir resultados predecibles, ¿no? Hoy en día todos nosotros intentamos conseguir resultados lo más estéticos posibles, resultados que se parezcan lo máximo posible a nuestros dientes naturales. Y la verdad es que las rehabilitaciones de implantes adyacentes son un dolor de cabeza, son realmente complejas y nos llevan a resultados que desde luego no pueden describirse como estéticos. Resultados en los que a veces exponemos el metal del implante o los aditamentos, o en la mejor de las situaciones, pues papilas realmente cortas, papilas realmente pobres, que cuando hablamos del sector anterior, pues no nos permiten precisamente referirnos a este tipo de resultados como un éxito, ¿no? Pero, ¿por qué son tan difíciles los implantes adyacentes? ¿Qué es lo que hace que una rehabilitación de implantes adyacentes nos dé tantos problemas para solucionarlo, ¿no? Creemos que para realmente entender la dificultad de este tipo de casos es indispensable valorar o revisar todo el proceso. Este proceso tiene básicamente 4 etapas: la exodoncia, la primera cirugía, la segunda cirugía y finalmente la rehabilitación protética. Vamos a intentar repasarlo todo y ver por qué son tan difíciles los implantes adyacentes. Vamos a empezar por la primera de las etapas, la exodoncia. Hoy se ha hablado de la importancia que tiene la exodoncia y los efectos que genera sobre el reborde alveolar. Hay una amplísima documentación bibliográfica. La mayoría de estos autores nos dicen que tras la exodoncia se produce una pérdida de volumen en el reborde alveolar. Pérdida de volumen en 2 ejes, eje horizontal y eje vertical. Scrope nos dice que en el eje horizontal las pérdidas de volumen oscilarán entre 2 y 7 milímetros. Estamos hablando de pérdidas de hasta 50% del reborde alveolar. Eso es una barbaridad. Nos vamos a quedar con la mitad del reborde alveolar. En el eje vertical las pérdidas son algo menores, entre 0,7 y 2 milímetros. Pero en el caso de los implantes adyacentes afectan a una zona determinante, a este pequeño pico de hueso interdental. Esta zona se va a aplanar o prácticamente va a desaparecer. Y tal y como les ha comentado anteriormente el doctor Méndez, ese pico de hueso es el que va a dar soporte a nuestros tejidos blandos. Sin ese pico de hueso, sin soporte óseo, es realmente complejo que consigan buenos resultados, buenas alturas de papila. Pero aquí no acaba la cosa. Después vamos a poner los implantes. Pasamos a la siguiente fase. También se ha hablado hoy de la importancia que esta primera cirugía tiene sobre el reborde alveolar. El levantamiento de un colgajo mucoperióstico, la secuencia de fresado, incluso la propia colocación de los implantes. Parece ser que la presión de la cabeza del implante sobre la cresta alveolar también genera reabsorción ósea. Todo eso va a hacer que se produzca una nueva pérdida de volumen, es decir, esta cresta ósea, este reborde alveolar aún va a disminuir más de volumen con respecto a lo que teníamos. Pero es que además, para poner los implantes, generalmente hemos hecho una incisión en medio de esa cresta ósea. Hemos hecho una incisión en la línea media de esos tejidos blandos, y esos tejidos, para curar, van a seguir un proceso cicatricial. Todo proceso cicatricial cursa con 2 tipos de reacciones. La primera es una contracción. Los miofibroblastos van a estirar de uno y otro margen de la herida para unirlo y evitar la solución de continuidad. Y eso genera una pérdida de volumen, va a generar una contracción de los tejidos. Y no solo eso, esa reacción cicatricial les va a generar también una fibrosis de esos tejidos. Es decir, que hasta ahora hemos estado perdiendo volumen y además nuestros tejidos blandos que están cubriendo la cabeza del implante son tejidos que tienen peor calidad y son tejidos más finos, son tejidos cicatriciales. Pero aquí no acaba la cosa.
tenemos que exponer nuestros implantes al medio oral, con lo cual vamos a volver a hacer una nueva agresión quirúrgica. Esto quiere decir que vamos a generar una nueva reacción cicatricial alrededor de este implante, por tanto, nueva pérdida de calidad y de cantidad de los tejidos. Pero es que además todos estos autores, y anteriormente el doctor Méndez ya lo ha expuesto, nos dicen que cuando exponemos los implantes al medio oral, por establecimiento del espacio biológico se va a producir un embudo de pérdida ósea. Embudo de pérdida ósea que suele darnos valores de entre 1,5 milímetros en el eje horizontal y 1,52 milímetros en el eje vertical. Pero piensen que estamos hablando de implantes adyacentes. Eso quiere decir que la suma del embudo de pérdida ósea de un implante más la suma del embudo de pérdida ósea del otro implante va a cuestionar seriamente ese pico de hueso interimplantario. De hecho, ese pico de hueso interimplantario se va a reabsorber. Y ya les hemos comentado anteriormente que si no hay soporte óseo, muy difícil será que consigamos buenas alturas de papila. Pero es que además, esos implantes los hemos de rehabilitar. Eso quiere decir, y esto está establecido desde la época de Brånemark, pues que vamos a hacer una toma de impresiones, vamos a hacer una prueba de metal, vamos a hacer una prueba de biscuit y finalmente colocaremos nuestra rehabilitación suponiendo que todo vaya bien. Abrahamson nos dijo hace ya bastantes años que cada vez que manipulamos los implantes, cada vez que manipulamos la interfase, estamos generando una nueva pérdida ósea. Estamos generando una lesión en ese epitelio de unión que fija el espacio biológico. Estamos introduciendo nuevas bacterias y esto genera, por restablecimiento del espacio biológico, una nueva pérdida ósea. Pero es que además, cada vez que ustedes están manipulando los aditamentos, están rompiendo ese sellado epitelial y están generando, además, una nueva reacción cicatricial sobre los tejidos blandos. Por tanto, si resumimos todo lo que ha pasado hasta este momento, resulta que desde que hemos hecho la extracción hemos estado perdiendo volumen en el eje horizontal y en el eje vertical. Por tanto, el reborde alveolar se ha reducido de manera considerable. En segundo lugar, hemos perdido ese pico de hueso interimplantario por establecimiento del espacio biológico. Y en tercer lugar, lo que tenemos cubriendo nuestros implantes es una auténtica cicatriz. Es un tejido retráctil, delgado y fibroso, que difícilmente les permitirá obtener un buen perfil de emergencia. La verdad es que el panorama es bastante negro y no es para ser muy optimistas. Lo que queremos presentarles a continuación es lo que nosotros consideramos aspectos clave para obtener una rehabilitación predecible. 5 aspectos que desde nuestro punto de vista deben contener el protocolo para rehabilitar este tipo de casos. El primero de ellos es un aspecto que es absolutamente lógico. Se ha hablado esta mañana, el doctor Nar lo ha hecho, se hizo ayer, se ha de recuperar el tejido que hemos perdido y que vamos a perder. Hay que optimizar el volumen de ese reborde alveolar. Y esto implica básicamente 2 conceptos. Uno, regeneración tisular guiada. No vamos a extendernos al respecto, se ha hablado bastante y se ha presentado muchísima bibliografía. Hemos de recuperar parte de ese volumen óseo que hemos perdido. Y en segundo lugar, hemos de mejorar la disponibilidad de tejidos blandos. La clave, al menos desde nuestro punto de vista, no es tanto conseguir las mismas proporciones que teníamos inicialmente, como sí conseguir el mismo volumen que teníamos inicialmente. Necesitamos una disponibilidad ósea suficiente y, sobre todo, necesitamos gran cantidad de tejido blando sano, porque ese es el que nos va a permitir conseguir buenos perfiles de emergencia. Y este es un paso fundamental. Es imposible, creemos, rehabilitar el sector anterior si ustedes no empiezan a habituarse a hacer injertos de tejido conectivo. Hay que injertar y hay que reconstruir. El segundo concepto, también presentado por el doctor Méndez, remodelado gingival, técnica que venimos usando desde hace ya 6 o 7 años y que está basada en el uso de los pónticos ovoides.
como saben, lo que hacemos es llevar este concepto un poquito más allá, hasta que llevamos a tocar con el tapón de cierre, y esto nos permite no solo conseguir buenos perfiles de emergencia, sino también evitar una segunda cirugía traumática. Y esto es fundamental cuando hablamos de implantes adyacentes. Recuerden que estamos hablando de implantes adyacentes. Es prácticamente imposible que abran, que destapen dos implantes adyacentes sin que la papila interimplantaria se vea afectada. Prácticamente imposible. Tercer concepto, platform switching, concepto que también ha presentado el doctor Méndez, concepto que venimos usando desde hace ya 6 o 7 años, concepto que nos permite reducir la pérdida ósea perimplantaria hasta 0,6, 0,7 milímetros de pérdida de promedio, incluso menos. Esta preservación crestal alrededor del implante es fundamental. Ese hueso es el que nos da estabilidad, soporte a nuestros tejidos blandos. Es un concepto del que se duda mucho, de que hay muchas publicaciones a favor y algunas publicaciones en contra. Hay una amplísima documentación científica, pero hay un aspecto que a mí me parece fundamental. Piensen que todas, absolutamente todas las marcas de implantes tienen un diseño con platform switching. Por algo será. El cuarto aspecto, reducir la manipulación de los aditamentos. Lo hemos comentado anteriormente. Cada vez que manipulamos estamos rompiendo el sellado epitelial, estamos perdiendo hueso, estamos generando una nueva reacción cicatricial en nuestros tejidos blandos. Bien, pues hemos de manipular menos. Verán en los casos que mostraremos a continuación que la única manipulación que hacemos es quitar el pilar de cicatrización y colocar el pilar protético definitivo. No vamos a tocar más esos pilares protéticos. Esos pilares protéticos que colocaremos van a generar un sellado del espacio biológico que no debe alterarse, porque además ese sellado es el que les va a preservar también la cresta ósea perimplantaria. Y por último, un concepto al que hemos denominado prótesis dinámica. ¿Qué queremos decir con ello? Vamos a ver, la prótesis no puede interpretarse simplemente como un objeto que sustituye un diente. La prótesis es mucho más que eso. La prótesis debe ayudarnos a conseguir una buena banda de tejidos blandos alrededor, debe ayudarnos a crear una buena morfología de estos tejidos blandos, debe ayudarnos incluso a estabilizar todos esos tejidos blandos alrededor. El doctor Méndez les ha hablado de esas fibras circulares alrededor de los implantes. Bueno, pues esas fibras circulares que sellan, que hacen como un donut alrededor del pilar del implante, esas son las que les van a dar estabilidad a sus tejidos blandos y las que les van a dar estabilidad al hueso subyacente. Por eso debemos pensar en la prótesis con un campo de vista un poquitín más amplio. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con dos conceptos fundamentales. Por una parte está la prótesis provisional. Nos parece absolutamente inimaginable rehabilitar un sector anterior sin una prótesis con implantes, sin una prótesis provisional. La prótesis provisional les va a ayudar a conseguir buenos perfiles de emergencia y les va a decir cuál es el perfil que sea predictible con el paso del tiempo. Les va a dar un resultado estable. Y por otra parte, hay que pensar en nuevos diseños de la prótesis. Diseños que probablemente nos permitan estabilizar mejor esos tejidos blandos, nos permitan generar menos tensiones y nos permitan que estas fibras circulares sean estables y se queden quietas por el máximo tiempo posible. En realidad, fíjense que de todos estos conceptos que acabamos de explicar, los podríamos resumir en dos. Uno, que es recuperación de volúmenes. Lo primero que hemos de hacer es recuperar todo ese volumen que hemos perdido y que vamos a perder. Y en segundo lugar, todos estos conceptos lo que pretenden es preservar los tejidos que hemos recuperado. Hay que recuperar y después cuidarlos mucho, porque ahí cualquier pequeña pérdida, por pequeña que sea, va a ser definitiva.